Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, o bueno, tardes, noches, porque con el horario es más complicado adentrarnos un poquito en el espacio-tiempo. Muchas gracias por estar ahora en el programa Charlas de Leyenda. Como ustedes ya saben, este programa se transmite generalmente con la compañía de mi compañero y amigo, el licenciado Alejandro Romo. Desafortunadamente, por las cuestiones del aislamiento, por las cuestiones de la señal internet y sobre todo porque su teléfono celular es muy chafa, pues no puedo tener no puedo compartir con él este espacio en esta ocasión. Para la siguiente semana, junto con los compañeros de producción, bueno, pues haremos algo de alguna forma, Alejandro y yo, para que podamos transmitir el programa como era de alguna forma costumbre, o como ya había venido haciendo costumbre. Entonces, bueno, les dejo de parte de Alejandro un caluroso saludo, y yo, Abraham Villedas, les doy la bienvenida a este espacio Charlas de Leyenda. Le agradezco mucho a nuestros compañeros de la producción, a Oralia, a Paco, a Chuy, a Lore, a Alex Mastache. Les agradezco mucho a ellos el apoyo para que nosotros podamos llegar hasta ustedes gracias a este video. Vuelvo a lo mismo, como se los comenté en el programa de México en el Corazón. Bueno, pues yo les mando el video y ellos son los encargados de hacer magia gracias a la tecnología. Entonces, bueno, por una parte, les agradezco a ustedes que sintonicen este programa. Vamos a hablar el día de hoy de una leyenda que para mí es muy importante, para mí es especial. Acá también pasan patrullas, no nada más cuando estamos transmitiendo en el estudio se escuchaban los ruidos de la calle, acá también hay sonido de patrullas. Cuando yo empecé a trabajar como narrador, uno de los más importantes maestros de narración oral que conozco, que he tenido y que me ha ayudado mucho a presentarme en algunos espacios pertenecientes a la Universidad Nacional Autónoma de México, es el maestro Benjamín Briceño. Alguna vez tuve la ocurrencia de hacer un paseo de leyendas en Coyoacán, donde él me acompañó. Y la leyenda que les voy a contar en unos minutos, se la escuché a él por primera vez. Fue una leyenda que a mí me encantó, me enamoró y que posteriormente yo incorporé a mis recorridos de leyendas. Y básicamente ha sido una leyenda con la cual yo inicio muchos de los eventos que hago. Mucha gente la conoce, mucha gente se la sabe, pero también a mucha gente le gusta volverla a escuchar. Entonces, hoy vamos a platicar sobre la leyenda de María Angula. Para aquellos que no la hayan escuchado, bueno, he de decirles que no es una leyenda 100% mexicana, es una leyenda que tiene sus orígenes en el Ecuador. Entonces, bueno, pues también aprovechamos este video para enviar un saludo no solamente a Ecuador, sino a los demás países que nos pudiesen llegar a ver del continente americano. Un abrazo muy caluroso a Argentina, un caluroso abrazo a Chile, un caluroso abrazo a todos los países hermanos que tenemos en este gran continente que es la América Latina. Entonces, esta historia es ecuatoriana y versa sobre la comida. Como es una costumbre en Charlas de Leyenda, hacemos un pequeño preámbulo de la historia. Bueno, para empezar, hay que recordar que la comida mexicana es uno de los elementos mucho más ricos, valga el término, que nuestro país aporta al mundo. La gastronomía mexicana es un gran regalo que nosotros hacemos a las naciones del mundo. La comida mexicana es algo que se reconoce internacionalmente. Obviamente tenemos la presencia del picante, del chile o del ají, tenemos la presencia de los nopales, pero también esta gran cantidad de frutas que acompañan a la cocina mexicana y que nos hace ser y que nos hace estar dentro de las mejores gastronomías a nivel internacional. Sabemos que la cocina mexicana ha sido declarada por la UNESCO como patrimonio
de la humanidad. Y obviamente cuando hablamos de la comida mexicana, pues no pensamos en la comida rápida, en la fast food, no pensamos en las sopas instantáneas. Básicamente pensamos a todo eso que conlleva la cocina mexicana, desde la cazuela de barro, la cuchara de madera, inclusive también los combustibles con los cuales vamos a cocer los alimentos. Se van a integrar estos ingredientes para darnos un platillo. Sabe muy distinto una comida si la hacemos en la estufa con gas a que si la hacemos con leña, a que si la hacemos con carbón. Es decir, el propio humo también sirve para darle un sabor diferente a nuestros alimentos. Todo este compendio de regalos que México hace a la gastronomía, bueno, sirven para darnos un lugar importante a nivel internacional y hacen que la gastronomía mexicana sea muy importante. Bueno, dentro de todo este contexto, también hay que decir que México posee importantes artículos con denominación de origen. Bueno, no artículos, estamos hablando de ingredientes o de alimentos. Poseemos importantes elementos como con denominación de origen, por ejemplo, una especie de mango, por ejemplo, la vainilla de Papantla, ¿no? Son elementos trascendentes, como por ejemplo el tequila, por ejemplo, la bacanora, este tipo de bebidas que también son importantes para nuestra gastronomía nacional. Sobre eso va un poquito la historia, porque vamos a hablar de alimentos, pero sobre todo también esta historia que yo me gusta mucho narrar, sobre todo me gusta contarla por allá en Coyoacán. Si ustedes van a Coyoacán, a la parte central de Coyoacán, podemos apreciar como parte fundamental, obviamente, la Casa de la Alcaldía, pero junto a la Casa de la Alcaldía, bueno, enfrente de la Casa de la Alcaldía, tenemos la parroquia de San Juan Bautista. Esta parroquia de San Juan Bautista es una construcción del siglo XVI, es una edificación que manda a construir el señor Cortés cuando él logra, al final de cuentas, la conquista de México Tenochtitlán, y cuando él establece en Coyoacán la primer capital del virreinato de la Nueva España. Este periodo de tiempo en el cual Cortés abandona la zona centro, lo que nosotros hoy identificaríamos como el Zócalo, cuando él se va de la Ciudad de México porque la ciudad queda completamente destrozada, destruida, él se va hacia Coyoacán y allí establece su campamento. Particularmente lo establece en el barrio de La Conchita. Sabemos hoy en día por la documentación que el cacique de aquel entonces de Coyoacán, Iztolinqui, le regaló a Cortés gran cantidad de terrenos que eran descomunales en proporción. Particularmente Hernán Cortés construyó la parroquia de San Juan Bautista a lo que actualmente son 2 cuadras de su campamento original, de la Plaza de la Conchita a la parroquia de San Juan Bautista. Es un espacio muy corto. Si ustedes van hacia allá, lo van a poder recorrer muy fácil gracias a la calle llamada de la Higuera, que también por ahí la calle de la Higuera tiene una historia, una anécdota. Se dice que en alguna ocasión, en una batalla que el ejército mexicano pierde en Puebla, un general mexicano sale como puede huyendo a caballo de aquel espacio de la zona de Puebla, y en su huida llega hasta un tendajón, su caballo prácticamente muerto de cansancio, muerto de sed, llega hasta ese lugar. Él, sabiendo que trae a los enemigos de México a sus espaldas, le pide ayuda al dueño de la tienda, el cual le presta su caballo y le ayuda a escaparse. Años después, aquel hombre, aquel personaje que tenía aquella tienda, aquel tendajón, recibiría una carta de parte de la Presidencia de la República donde se le pedía que viniera a la Ciudad de México, donde sería recibido en el castillo de Chapultepec por el presidente de México. Aquella carta la firmaba el general Porfirio Díaz. Aquel personaje, aquel dueño de la tienda de apellido Ginés de Sepúlveda, le salvó la vida en su huida de Puebla al general Porfirio Díaz. Es una anécdota que se cuenta. Díaz, cuando lo recibió en el castillo de Chapultepec, le regaló una casa que estaba ubicado en la hoy llamada calle de la Higuera, que no tenía ese nombre, tenía algún otro nombre, pero como dentro de esa casa sobresalía una frondosa higuera que se miraba desde la parte externa de la casa, la gente cuando pasaba por ahí le empezó a decir
la calle de la Higuera, y es así como hasta la fecha nosotros le conocemos. Bueno, pues si quieren recorrer la calle de la Higuera, va hasta el barrio de la Conchita, iniciando a las espaldas de la parroquia de San Juan Bautista. Exactamente atrás de la parroquia de San Juan Bautista está por ahí la calle de Caballo Calco. La palabra caballo calco es una palabra híbrida entre el castellano y el náhuatl. Caballo hace referencia propiamente al animal, mientras que calco es un topónimo náhuatl que significa casa. Caballo calco viene a significar algo así como la casa de los caballos. ¿Cuál es la razón? Pues a espaldas de la parroquia de San Juan Bautista es donde estaban los establos, donde se dejaban los caballos cuando la gente acudía a misa. Entonces, pues no teníamos en náhuatl una palabra para definir al establo, entonces se le decía caballo calco, la casa de los caballos. Hasta la fecha sigue teniendo ese nombre. Bueno, pero ya nos pasamos a la parte trasera de la parroquia. Vámonos para adelante. Exactamente frente a la fachada de la parroquia de San Juan Bautista, hoy en día nosotros ubicamos un jardín, el Jardín Centenario. Originalmente eso no era otra cosa más que el cementerio de la parroquia de San Juan Bautista. Esto era el camposanto de la parroquia de San Juan Bautista. Es ahí donde se sepultaban a las personas, donde se sepultaban a los difuntos. La doble arcada que hasta la fecha está por allá en el Jardín Centenario era una de las puertas de acceso a la parroquia de San Juan Bautista. Hay por ahí otro arco, aquellos que nos han acompañado a los recorridos de leyendas, hemos hablado de él. Un arco que hoy en día sirve para resguardar lo que queda de un pequeño jardín junto a la parroquia, pero era un arco que originalmente miraba hacia la calle de la alcaldía y que en las primeras décadas del siglo XX fue mochado, literalmente fue cortado, fue desmontado piedra por piedra para ser armado en la posición que actualmente le podemos nosotros observar. Bueno, ese cementerio dejó de tener utilidad cuando se decidió que los cementerios tenían que estar a las afueras de los pueblos, y el cementerio que le correspondería al pueblo de Coyoacán estaría ubicado en el actual cementerio de Joco, en el Panteón de Joco, exactamente cruzando Río Churubusco. Bueno, cuando empezó a funcionar Joco, algunos de los cuerpos que estaban sepultados en el cementerio de Coyoacán fueron sacados y llevados a Joco. La mayoría se quedó en ese espacio y técnicamente lo único que se hizo fue sembrar árboles para que aquel espacio tuviese fisonomía de jardín como nosotros como lo vemos hasta actualmente. Pues es ahí, en ese cementerio, donde nace la historia que les voy a contar. Como ya les digo, se llamaba María Angula. María Angula en aquel entonces, en aquellos lejanos inicios del siglo pasado, soñaba que quería casarse con un hombre culto, apuesto, galante, educado, un hombre probablemente chaparrito, pero de buena voz y de buena piocha como barba. Bueno, muy sus gustos. Soñaba con casarse con un hombre culto, apuesto, galante, educado, de buena voz, pero sobre todo, un hombre de buenas intenciones. Porque si las mujeres no se consiguen un hombre de buenas intenciones, cuando les llegue la cuarentena van a estar sufriendo en una casa del Infonavit. Hay que conseguirse hombres de buenas intenciones. Bueno, sabemos que actualmente ya las mujeres pueden comprarse su propia casa y demás, pero estamos hablando de la leyenda de María Angula, que fue hace muchísimo tiempo. María Angula lo logró. Se casó con un hombre culto, apuesto, galante, educado, de buenas intenciones, pero desafortunadamente para ella, un hombre de muy buen diente. Aquel muchacho, después de la boda, le dijo a María Angula que por qué no le preparaba un sabroso mole de olla. La mujer que toda su vida había soñado con casarse con un hombre que le pusiera una criada para lavar la ropa, una criada para hacer la casa, una criada para hacer la comida, una criada para cuidar a los tan molestos escuincles, no tenía la más remota idea de cómo preparar el mole de olla. Entonces, lo que hizo fue averiguar entre la gente chimiscolera del pueblo quién era la mujer que más rico guisaba. Y toda la gente le habló de una tal Mariquita. Mariquita era una anciana de rostro apergaminado, ojos nublados, unos cuantos molotitos por dientes, y que era la mujer que más rico guisaba.
Toda la gente la mandó con Mariquita y María Ángula fue a preguntar cómo se preparaba el mole de olla. Ahí entonces empezó a dar los ingredientes y la receta. Que el chambarete, que el chile guajillo, el choconostle, la calabaza, la zanahoria, la papa, obviamente también sus ramas de epazote morado para darle sabor. Y cuando acabó de escuchar todo eso, María Ángula miró a Mariquita de arriba para abajo y le dijo: si así se prepara el mole de olla, yo ya sabía prepararlo. Y sin dar las gracias, se dio la media vuelta y se fue. Al otro día, para el desayuno, María Ángula sirvió sendos platos de mole de olla para el marido. El marido se comió plato tras plato, inclusive para el último plato ya no había carne. Lo que hizo María Ángula fue servir un huesito con tuétano. El marido agarró una tortilla que se había inflado gorda en el comal, la puso en su mano, agarró el huesito con tuétano, lo sacudió, una cucharada de salsa martajada del molcajete, una pizca de sal, lo hizo rollito, le dio una mordida. Todo el caldito se le escurrió por aquí por el brazo y le dijo: ¡ay, María Ángula, qué sabroso guisas! ¿Por qué no para mañana preparas corteza crocante de cerdo en salsa rubí? María Ángula puso la misma cara que ustedes pusieron. El marido la miró y le dijo: chicharrón en salsa roja, mija. María Ángula no sabía ni siquiera que la leche se tiraba cuando se ponía a hervir en la estufa, así que fue con Mariquita el otro día para preguntarle la receta del chicharrón en salsa roja. Cuando acabó de escuchar, Mariquita le dijo toda la receta y María Ángula miró a la mujer de arriba para abajo y le dijo: si así se prepara el chicharrón en salsa roja, yo ya sabía prepararlo. Y sin dar las gracias, se dio una media vuelta y se fue. Total, para no hacer el cuento más largo, siempre que María Ángula quería una nueva receta, iba con Mariquita para preguntársela. Y siempre cuando acababa de escuchar los ingredientes y la receta, terminaba diciéndole a Mariquita: eso ya lo sabía preparar, y se iba sin dar las gracias. Así que Mariquita pensó en vengarse, y lo hizo una tarde, cuando María Ángula fue a preguntar que cómo se preparaba la pancita, que cómo se hacía el menudo jalisciense. Si lo que quieres hacer es pancita, es bien fácil. Lo primero es caminar hasta el cementerio, buscar cuál es la tumba que tenga la tierra fresca, esponjosa, recientemente removida, húmeda. Escarbas, y ya que estás frente al féretro, lo abres. Con un cuchillo haces una incisión en la panza del muerto, le sacas todas las tripas, te las llevas a tu casa, las dejas serenar, y al otro día las sazonas con choconostle, chile guajillo y una rama de epazote morado. María Ángula miró a Mariquita de arriba para abajo y le dijo: si así se prepara la pancita, yo ya sabía prepararla. Y sin dar las gracias, se dio la media vuelta y se fue. Mariquita entonces pensó que al buen entendedor, pocas palabras. Esa noche María Ángula hizo lo propio. Al otro día, para el desayuno, sirvió los platos de pancita para el marido. El marido se comió uno tras otro. Curiosamente, María Ángula no tenía apetito, solamente se tomaba un vaso con agua mientras miraba cómo tragaba el otro. El problema vino en la noche. De la panza del marido de María Ángula salían algunos ruidos, algunos crujidos, unos gorgoreos, una especie de retortijones. No sé si ustedes alguna vez hayan tenido retortijones en la panza, que no saben si es amor o ganas de ir al baño. Bueno, de la panza del marido de María Ángula se escuchaba algo así como un: devuélveme mis tripas. Devuélveme mis tripas, se escuchaba de la panza del marido de María Ángula. María Ángula le dio un codazo al marido, el marido cambió de posición, se acomodó a la almohada, pero después de un rato volvió a escucharse cada vez más fuerte aquel ruido que decía: devuélveme mis tripas. Devuélveme mis tripas. En eso, María Ángula empezó a escuchar unos pasos, unas zancadas que poco a poco se acercaban hasta su habitación. En eso, María Ángula miró. Parado debajo del marco de la puerta,
Un hombre ataviado a usanza charra, vestido completamente de negro. Aquel hombre se le quedaba mirando con unos ojos rojos, como carbones encendidos al rojo vivo. El hombre se acercó hasta ella, la tomó del tobillo, la arrastró del tálamo, la sacó de la habitación. Dicen y cuentan que a partir de aquella noche, nadie se volvió a saber de María Angula, hasta que muchos años después, aquel viejo cementerio se convirtió en jardín. De una de las tumbas fueron sacados dos cuerpos, hombre y mujer. Cuentan que aquella noche, aquel hombre regresó por María Angula, por haberle sacado las tripas. Bien, esa es la historia, esa es la leyenda de María Angula. Nosotros en Charlas de Leyenda agradecemos su compañía, agradecemos su presencia y les prometemos que trabajaremos arduamente en la medida de nuestras capacidades a distancia para mejorar el contenido para la siguiente semana. Les invitamos a que le den like a la página de Hola TV, a que sigan la cartelera de los demás programas que se presentan por acá y sobre todo a que el próximo lunes a las 6 de la tarde sintonicen a México en el Corazón y el próximo jueves a las 7 de la tarde Charlas de Leyenda. Les prometo que ya estará conmigo el licenciado Alejandro Romo para contar con sus aportaciones y precisiones históricas y para que él sobre todo sea quien nos narre una leyenda la próxima semana. Yo les agradezco entonces su presencia, les invito a que se sigan quedando en casa. Recordemos, ya estamos en esta fase 3 de la pandemia, ahora más que nunca hay que cuidar a nuestros adultos mayores, hay que cuidarnos a nosotros mismos, hay que dejar de salir a la calle, hay que ir solamente por lo esencial. Entonces, bueno, les hacemos esa invitación, quédense en casa, y al equipo de producción, a los que se van a encargar de hacer este video, a Oralia, a Paquito, a Chuy, a Lore y a Alex, bueno, pues muchas gracias, el equipo de producción de Hola TV, les agradecemos y nos vemos la próxima semana con más charlas de leyenda. Hasta luego.